Ese judío sin un gran nombre ni apellido, llegando al mundo sin alguna posición o estatuto ante la sociedad, creciendo entre las maderas y el aserrín, su vida se iba formando poco a poco entre la virtud, el amor y la libertad. Ese judío que a los 12 años se atrevió a hablar donde se encontraban los doctores de la ley preguntándole y oyendo a ese judío en el cual emanaba sabiduría e inteligencia. Ese judío que siendo humilde bajó hacia las aguas para darnos testimonio de la obediencia de las palabras de su Padre y fue sumergido en el agua y lleno del Espíritu Santo. Ese judío que fue llevado al desierto para su graduación, para presentar el examen final que le diera la licencia de empezar la obra de su Padre que le había encomendado. Ese judío que fue a buscar a verdaderos servidores de su Padre que pudieran llevar el legado hacia la liberación de las gentes, los cuales no fueron doctores de la ley, sino pescadores, gente sin título o reconocimiento humano. Ese judío que enseñó a sus amigos a celebrar las fiestas de su padre, conforme a los estatutos perpetuos que su padre había dejado. Ese judío que nunca vino a traer nuevas formas de enseñanza, sino a cumplir los mandamientos, leyes, estatutos y preceptos. Ese judío que vino a hacer milagros y prodigios, que vino a enfrentar el sistema corrompido de una institución que se estaba desviando y cambiando las enseñanzas de su padre. Ese judío que no le importó en relacionarse con ladrones, pecadores, adúlteros sin ser prejuicioso, sin interesarle su pasado, a él le interesaba su presente y su futuro. Ese judío que nos enseñó lecciones de docilidad, del perdón, de la negación de sí mismo mostrándose como un ejemplo. Ese judío que dejó un legado de cómo orar para contactar a su Padre, nos dio la forma correcta de poder encontrarlo por medio de sus enseñanzas. Ese judío que no tuvo temor de reprender las blasfemias de los fariseos sin importar las consecuencias que le traería al final. Ese judío que nos recordó la importancia de volver a ser como niños. Ese judío que al final, siendo humano, sintió la angustia, la soledad, la tristeza de saber lo que les iba a acontecer a sus amigos por amor a su nombre. Ese judío que fue enjuiciado, bofeteado, escupido, maltratado, todo eso por amor a ti. Ese judío que perdonó la traición de sus amigos al dejarlo solo en esa cruz. Ese judío que perdonó a ese ladrón al estar en la cruz. Ese judío que su última palabra fue consumado es. Ese judío que al tercer día venció la muerte y subió al cielo victorioso. Ese judío que hoy le cantas, le alabas, que le das gratitud por su amor y su sacrificio. Ese judío que no le importó morir por ti. Ese judío hoy quiere que sigas sus pasos, que obedezcas los mandamientos, las leyes, los preceptos de su Padre. Ese judío hoy quiere que ames, que perdones, que seas valiente, que no calles tu voz hacia las injusticias del sistema. Ese judío hoy abogará por ti. Ese judío quiere que regreses a las sendas antiguas en el cual Él te llevará al conocimiento supremo de su Padre. Ese judío hoy te dice que dejes tus problemas, tus enfermedades, tus angustias, que Él te ayudará a llevarlas. Ese judío hoy quiere un despertar de sus hijos que anuncien la verdad, la paz y el amor. Ese judío del cual te estoy hablando, su nombre es Yeshua HaMashiach, el cual tú lo conoces como Jesús nuestro Mesías. Honra el legado de ese judío, que por la gracia de su Padre, hoy hemos encontrado la verdad. Que el Santo de Israel te prospere y bendiga tu vida. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que les será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.